Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Primeramente agradecer por estar en este momento con ustedes en la casa del Señor para alabar y para estudiar su santa palabra. Amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia. Vamos a pasarnos un poco por el Éxodo, vamos a pasearnos algunos textos y vamos a interiorizar el texto que leímos al principio, que se encuentra en Éxodo 14, versículo 15. Vamos a entender durante el tema por qué tiene relevancia este tema. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hoy en día se asienta en el mundo la idea de un Dios lejano, de un Dios que vino, hizo el mundo y después se fue, ¿cierto? Los que creen, hay algunos que no creen, ¿cierto? Creen en la evolución. Pero también esa idea de un Dios que es atemporal, un Dios que no mora con su pueblo, se ha asentado en los movimientos cristianos. Les es difícil concebir la deidad, la perfección de Dios, un ser perfecto, viviendo en el tiempo, en el espacio, hablando con el hombre, preocupándose por él. Y lo ven con esa forma de los dioses griegos que estaban allá, ¿cierto? Y que no tenían parte con las cosas humanas. De hecho, ya en el tiempo de Daniel, cuando los videntes, los astrólogos, todos los adivinos, contestaron a Nabucodonosor, le dijeron: lo que usted pregunta, rey, jamás se ha preguntado a hombre alguno. No tenemos la respuesta, sino los dioses cuya morada no es con la carne. Ese era el concepto que tenían los antiguos de las deidades, y por eso tenían que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para llamar su atención. Una manera y una suerte de comprar el favor de Dios. Y en esta historia del Éxodo vamos a ir notando algunas cosas para que podamos conocer a este Dios. Vamos a ir y retroceder a Éxodo capítulo 2 y vamos a repasar un poco una historia de causalidad, de efecto y de consecuencias. ¿Ok? Vamos a poner por nombre a este tema: dile a Israel que marche. Versículo 1 dice: un hombre de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ok. El texto parte con una causa. Hubo un hombre de Israel que puso en su corazón poner sus ojos ¿en quién? En una mujer de Israel y de su tribu. O sea, era conocida. Probablemente adoraban juntos.
Y entonces, como resultado, como efecto de esta causa, concibió y dio a luz un hijo. Y al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Vamos a ir a Hebreos. Si un hermano puede leer rápidamente Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver qué dice la Biblia, profundizando esta parte. Dejemos que la Biblia hable. El primero que lo encuentre dice amén y lo lee fuerte. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del Señor. Los padres. Vayan siguiendo el hilo. Temerosos de Dios. ¿Por qué esa familia era temerosa de Dios? Porque el casamiento había sido ¿cómo? En los principios. Para que los jóvenes vayan conociendo. Y como fue en los principios, aquella madre dice que no temiendo al rey, porque había un decreto de ¿qué? De muerte. Un decreto de muerte a todos los niños varones, so pena de muerte a los padres. Dice que no teniendo temor del rey, porque temían ¿a quién? A Dios. Podemos ver primera parte de acá. Familia constituida en el temor del Señor. Y por lo tanto la decisión que toma es de no matar al niño. ¿Por qué? Porque en sus corazones estaba la esperanza de ¿qué? De que Dios había prometido que iba a levantar un libertador. Y ellos decían, ¿será que este niño tiene por misión libertarnos de los egipcios? Aquí hay causa y efecto, pero la causa no es el temor de Dios, la causa es la promesa de Dios. Parte con una promesa y después una familia que ¿qué quiere hacer? Apropiarse de esa promesa. Y entonces es guardado en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Y ese capítulo de qué trata? De la fe. Es decir, ellos toman la promesa porque tienen fe en ¿quién? En Dios. Y dicen, si todos los niños de Israel mueren, ¿cómo ha de cumplirse la promesa de Dios? Y no se quedan en el aire diciendo, Dios verá cómo la cumple. Sino que toman la promesa, la hacen parte de la familia, obran conforme al mandamiento de Dios. ¿Y qué pasa entonces con la promesa? Se cumple. Principio divino ¿de qué? De cooperación. Parte con la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Ok, vamos a seguir avanzando esta historia de causalidad y efectos para que veamos hasta dónde llegan los efectos de un padre y una madre que ha creído en la promesa de Dios. Dice, entonces, conocemos la historia, voy a resumir un poco, por amor al tiempo. Dice que la madre toma al niño, ora, prepara la cesta y con dolor prefiere confiárselo a Dios antes que matarlo. Una madre que prefiere confiar en Dios antes que matar. Y hoy en día Satanás
por todos lados. ¿Qué dice a la mujer soltera? Mátale. ¿Cómo vas a tener vida? Mátale para que pueda ser bendecida. Mátale para que tengas un futuro. Satanás siempre ha odiado a los niños, porque en Edén prometió: de ti nacerá una simiente. Tú le morderás, ¿dónde? El calcañar, el talón. Pero ¿qué iba a ser la simiente de la mujer? Te pisará la cabeza. Y por eso Satanás tiene por objetivo destruir ¿a quién? A los niños. Y si no lo destruye antes de nacer, después de nacer. Y si no puede después de nacer, la cabeza, la mente, a fin de no permitir que se cumpla ¿qué cosa? La promesa. La promesa. Porque la promesa, según Romanos capítulo 12, si no me equivoco, o 18, dice que habrá personas que pisarán la cabeza de la serpiente, no solamente Jesús. Se levantará una simiente, una generación capaz de pisar la cabeza de la serpiente, y el conflicto termina. Y Satanás se opone en el presente que nazca esa generación nueva, esa generación en el temor del Señor. Vamos a volver a la historia. Y entonces vemos que esta madre tuvo un principio, porque su fe fue premiada. Dice de que el niño lo tomó ¿quién? La hija del faraón. Y ahora, con la seguridad de la protección de faraón, se le permitió ¿qué cosa? Criar al niño. Criar al niño. ¿Y cómo crió al niño? En los principios, en la promesa. Lo crió en la promesa que se levantaría un libertador y que Dios tenía un propósito para él. Oh, mis queridos hermanos, dice así: patriarcas y profetas, hablando de esta madre, aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado de la influencia que tendería a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar a Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en la emergencia. Mis queridos hermanos, todo parte, ¿se dan cuenta? La promesa de Dios que es recibida por una familia, y esa familia vive conforme a la promesa. Y entonces dice que el niño creció
Y la Biblia es clara. Un hermano que pueda buscarme Hechos 7:25 para ver qué dice de Moisés en cuanto a la educación que recibió. ¿Qué hizo que naciera en el corazón de Moisés? Hechos 7:25. Lo mismo, si alguien lo encuentra, amén y lo lee. Hechos 7:25. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. ¿Qué pensaba Moisés sobre sí mismo? Que él tenía una misión. El sentido de misión en un niño. Misión. Promesa. Misión. Y entonces, si ustedes siguen leyendo un poco más el capítulo de Hechos y Hebreos, dice que él tomó todos los lujos en poco, porque él esperaba, ¿qué cosa? Algo mejor, porque esa madre le había enseñado que había algo mejor que las cortes de Faraón, y ese niño sabía que había algo mejor, y por lo tanto tenía la misión de llevar a eso algo mejor al pueblo. Lamentablemente, también el mismo texto nos indica que no todos esperaban la promesa. No todos esperaban la libertad. No todos entendían. Vamos a leer un poco también que pese a que el hombre recibe la promesa y tiene el sentido de misión, falta algo que debe pasar en la vida del hombre. Vamos a ver qué pasó con Moisés. Dice: en aquellos días, Éxodo 2:11, sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar sus hermanos. Los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí hay que matizar. Aunque él creía la promesa, aunque él creía la misión, había un problema con Moisés. Porque Moisés quería cumplir la promesa de forma humana. Moisés creía de que él iba a ser un general y que iba a levantar a los israelitas en armas y iban a tomar el reino por la fuerza de las almas, de la violencia. Patriarcas y profetas. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida ¿a quién?
solo a Dios, a Él. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham, a Jacob, a no depender para el cumplimiento de las promesas a él mismo, sino tenía que depender ¿de quién? De Dios. No debía depender de la fuerza ni la sabiduría humana, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas, en la escuela de la abnegación y la dureza. Ahí había de aprender a ser paciente, a temperar las pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente debía ser educado en obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen ayuda. Y es aquí donde entran los problemas de la iglesia. Y la iglesia tiene serios problemas, porque los hermanos creen la promesa y muchos se apropian de ella, pero cuando la quieren llevar a cabo, muchos la quieren llevar a cabo en la carne. Y por eso son las discusiones en la asamblea de iglesia. Y por eso la carne lucha contra la carne. Ira, celos, contiendas, dice la Biblia. Y esas cosas no son del Espíritu, como son las juntas o algunas veces. Y creemos que el hermano guerrea contra mí y yo contra el hermano. Mas no tenemos pelea contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Potestad de los aires, de las tinieblas. Moisés creía que el problema era ¿quién? Faraón, los egipcios. No había visto la santidad de Dios. ¿Y cuál era el problema de Moisés? ¿Cuál era el problema de Moisés? Su propio yo. Lo que evitaba que se cumpliera la promesa era que no se había sometido a Dios, no había llegado al punto de ser sumiso, subyugar la voluntad. Jesús dice de la iglesia: yo en ellos y ellos en mí. ¿Para qué? Que sean uno, como yo contigo, para que el mundo crea, para que se cumpla la promesa. Y tenemos una generación llena de Moisés. ¿Acaso no los han visto? Y salen a tirar piedras y quieren cambiar el mundo a fuerza de balazo, a fuerza de molotov. Claman en la angustia, pero no escuchan a Dios. Escuchan a otro padre, Satanás, que busca la muerte, la violencia, el conflicto desde el principio. Pero su corazón palpa como a ciegas, buscando algo más. ¿Quiénes serán aquellos que nos lleven al desierto para conocer a Dios? Difícil tarea. Y ahí en el desierto, después de 40 años, Éxodo 3, de haber estado fuera de la corte de Faraón, sino en la corte de ¿quién? Ahí estaba la corte de Dios.
entre las montañas, en la soledad, en las estrellas, en la aflicción, en el frío. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde encuentra Dios? Dios dice: estoy con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Ahí estoy yo. ¿Dónde busca usted a Dios? Y entonces, estando en el desierto, dice que se encontró con Dios. Una manifestación, como había visto Abraham, Isaac y Jacob, y él supo que era ¿quién? El ángel del pacto. Y el ángel le dice, versículo 6, Éxodo 3: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De lo conocido a lo desconocido. Él conocía la historia. ¿Quién le contó la historia de Abraham, Isaac y Jacob? Su madre. Causa, efecto. Y entonces, miren lo que dice Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. Dios ve. He oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido su angustia. ¿Dios conoce nuestra angustia? ¿Cómo? ¿Cómo? Vino a la tierra, habitó entre nosotros, se hizo carne. Le dimos abatido, herido, angustiado. Dios conoce nuestra angustia. Y entonces, en la angustia, por eso he descendido para librarnos. ¿Vino Dios a librarnos? ¿Descendió Dios a librarnos? ¿Ha descendido a tu vida a librarte? Ese es el Dios de Moisés. Sigue diciendo versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí. He visto la opresión. Y entonces aquel hombre que mató a otro hombre, que estaba dispuesto a levantar un ejército, le contestó a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Había cambiado Moisés? ¿Había cambiado Moisés? Mis queridos hermanos, patriarcas y profetas, el libertador había de ir delante como humilde pastor, con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él en confianza, pero no debemos hacerlo en osadía, de presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a uno igual, o inclusive a uno inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios
como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, dirá: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios, puerta del cielo. Y entonces, sorprendido ante el mandato, Moisés retrocedió diciendo: ¿quién soy yo? Pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Yo estaré contigo. ¿Quién era Moisés? Nadie. Pero con Moisés iba ¿quién? ¿Y quién es Dios? Lo era todo. Creador del cielo y la tierra. ¿Quién es usted? ¿Quién está con usted? ¿Puede decir que usted está en la presencia de Dios? ¿O nos olvidamos de la presencia de Dios? ¿Nos cuesta mirar al invisible? Pero el Señor quiere levantar a un pueblo que esté capacitado para vivir ante la presencia de Dios, que conozca su pecaminosidad, pero a la vez que conozca el poder de Dios para hacer en ellos lo que ellos no pueden hacer de sí mismos. Busca una generación, levantar a un pueblo que se despoje del yo. Y cuando se despoja del yo, el corazón está preparado para ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la necesidad que tiene la iglesia hoy? La necesidad del Espíritu de Dios. Que se mueva acá, como cuando se movió en la creación, en el agua, aquí. Que nos use. Que hable por nosotros. En nosotros y con nosotros. Pero hay una idea por ahí que el Señor hace las cosas sin nosotros. Y el Señor nunca hace las cosas sin nosotros. Y por eso espera a un pueblo que esté preparado para la traslación. Causa, efecto, promesa, cumplimiento de la promesa. Y así se le dijo a Moisés: yo iré contigo. Y hay una parte interesante para que ustedes entiendan hasta dónde llega la colaboración de Dios con el hombre. Él dice que habla con su esposa, con su suegro, y dice: voy a ir a Egipto. Y dice que va en camino a Egipto con sus 2 hijos. Y cuando sale hacia Egipto, pasa algo interesante. Versículo 24 de Éxodo 4. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro a una posada y quiso matarlo. ¿Cómo es eso que iré contigo y ahora quiso matarlo? Y se despertó la conciencia de ¿quién? De Séforo. Dice: tomó un pedernal, una piedra afilada, cortó el prepucio de sus hijos y los echó al pie de Moisés, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. ¿Qué habían olvidado? Circuncidar a los niños. Dios no hace lo que tú debes hacer. ¿Pero qué hizo?
avivó la conciencia de Séfora. ¿O creen que Séfora se le ocurrió eso solo? El Espíritu Santo habló a la conciencia y le dijo: usted no ha cumplido ¿con qué cosa? Con la promesa, la condición del pacto. Si usted quiere mi bendición, tiene que ¿qué cosa hacer? Apropiarse de la promesa. Y apropiarse de la promesa no es retórico. Apropiarse de la promesa es práctico, es vivir, es testificar. Y el testimonio en este caso era circuncidar al niño. ¿Cuál es el testimonio de la promesa de los padres? Educa al niño ¿en qué? ¿Y qué pasará cuando grande? Y repetirás esto. ¿Cuánto? Cuando vaya por el camino, cuando venga del camino, cuando entre a su casa, cuando salga de su casa, todos los días. Vivir la promesa. Y entonces, habiendo cumplido los requerimientos del pacto y de la promesa, van a Egipto con la bendición y la compañía de ¿quién? El ángel del pacto, Jesús. Jesús con ellos. Y entonces, cuando hablan al pueblo y se presentan a Faraón y comienza la liberación, Faraón dice: no, yo no lo conozco, será tu Dios, no es el mío, yo no los dejo ir. Y agravó el peso de Israel. Ahora ya no solamente tenía que hacer ladrillos para Faraón, sino que ahora tenía que ir a buscar la paja. ¿Y qué hizo el pueblo? En vez de mirar la promesa y que se estaba cumpliendo la promesa en sus ojos, protestaron contra la promesa. El Señor ha dicho, el Señor ha prometido que levantará un pueblo. Yo no sé si son simbólicos o literales, pero por lo menos habrán 144.000 que tendrán el nombre de Dios escrito en su frente, serán sellados para la eternidad. Y algunos dicen: imposible, cállenlo, eso no se puede, locura. Pero el Señor prometió que en su sangre todos pueden limpiar sus vestiduras y que en sus méritos todos podrán estar frente a Él, y por su victoria todos tendrán coronas. Mis queridos hermanos, fiel es el que promete y se cumplirá. Y el pueblo reclamaba: ¿para qué viniste? Ahora el trabajo es más difícil. Y entonces Moisés se volcó a Dios: ¿para qué me trajiste? ¿Qué haré? Y el Señor le dice: extiende tu mano y golpea las aguas, ¿cierto? No voy a detallar por tema de tiempo todas las plagas, pero vamos a ir hasta el final. Porque el Señor dejó para el final la prueba de nuestra fe. Y nosotros tendremos que vivir, aquellos que estemos vivos cuando Cristo venga, tendremos que padecer una Pascua. El tiempo de angustia de Jacob, la angustia que ellos vivieron esa noche que pasó el ángel de la muerte. Dice capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, vamos para allá.
Dice versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por cada familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Versículo 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Tomarán de la sangre y pondrán entre los 2 postes del dintel de la casa en que se ha de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego, y esa noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos sus cintos, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo haré pasar aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La señal que se le dio a Moisés es la señal que iba a ser no solamente la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado. Para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Y entonces Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo, fue entregado por el pecado de nosotros. No fue cocido, sino que fue asado. Pasó por el horno de la aflicción. Getsemaní. ¿Ustedes saben lo que significa Getsemaní? Prensar. Y cuando tú prensas algo para sacarle el aceite, aquellos que han trabajado en eso saben que esas prensas son las más duras y las que generan más presión. Porque prensar en frío es distinto a sacar el aceite caliente. Y Cristo fue prensado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, asado en el horno de la aflicción. Y entonces dice que debían comer al cordero, y nosotros debemos comer las palabras del cordero, comer su carne y beber su sangre, todo lo que está escrito de él en las escrituras, tomar la promesa, introducirla en nuestros cuerpos y vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿qué nos ofrece Dios? Aflicción, peregrinaje, porque ¿cómo había de consumirse el cordero? Vestidos para salir. ¿Cómo ha de consumirse la palabra de Dios? Aceptando que esta no es nuestra casa, sino que peregrinamos y que nuestra casa está en los cielos, y seremos libertados de esta carne, de nuestros pecados, y allí entonces comeremos con hierbas amargas la aflicción, porque conocer el pecado que habita en nosotros es duro. Terrible es conocer la malignidad de nuestro propio corazón. Y dice que debemos alejarnos de todo pecado, porque dice que los panes que se iban a comer eran sin levadura, símbolo del pecado. El pecado tiene que ser extinguido de nuestra vida. Aquellos que quieran ver al Señor tienen que recibir su amor, recibir su misericordia,
Y la misericordia de Dios limpia el alma, transforma, escribe la ley de Dios en el corazón y nos permite ahora, no por nuestro propio poder, sino por la santa unción del Espíritu de Dios, obedecerle. Hay dos errores nefastos. El primero, que usted puede guardar la ley de Dios por usted mismo. Y el segundo es igual de nefasto, que luego de haber recibido la gracia, usted seguirá pecando como si la ley no hubiera llegado a su vida. Para nuestra salvación, Cristo tuvo que morir para pagar esa ley. Y no podía morir cualquier ángel, tenía que ser el Hijo de Dios. Lo infinito tenía que ser pagado con lo infinito. Lo eterno debía ser pagado con lo eterno. Por lo tanto, el Señor no disculpará a nadie que, sabiendo este evangelio, siga transgrediendo la ley de Dios. Pero para aquel que contrito y humillado le busca, hay salvación, hay poder, hay victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ha sometido su voluntad a todo lo que dice Dios. Y la Biblia da testimonio de que hay hombres en esta tierra que viven sujetos a la voluntad de Dios. No a la tuya, a la de Dios. No a la del pastor, a la de Dios. Porque tu amor, tu devoción, ¿a quién es? A Dios. Y cuando amamos a Dios y la carne para nada aprovecha, entonces no va a haber pelea entre nosotros. Los discípulos se abuenaron cuando Cristo pasó a hacer todo en ellos. Y el Señor libertó del pecado, libertó de Faraón, los sacó de la tierra y puso canto en sus bocas. La salvación no está completa si el Señor no pone canto en tu boca, hermano. Si vas a estar viviendo todos los días reclamando, ¿por qué yo, Señor? Entonces no ha llegado la salvación a tu vida. Canto de alabanza, glorias a su nombre. Amén. Y entonces peregrinar acá será dulce, porque será un día menos. Estaremos pronto con el Salvador. Me emociono. Dice así, versículo 1, Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová, ¿qué dice? Guerrero. Jehová es su nombre. Versículo 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a tu pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Versículo 18. Jehová reinará por los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Hermoso. Y dice que cuando estemos en el cielo, yo no sé cómo va a ser, pero tendremos arpas y cantaremos el cántico de Moisés. Mis queridos hermanos, mi pregunta esta mañana:
delante del Señor, de su Espíritu, es: ¿queremos tomar la promesa? ¿Queremos tomarla para nuestras casas, para nuestras familias, y que el Señor quite de nosotros el corazón de piedra, ponga un corazón de carne, humillado, contrito, dispuesto para recibir la plenitud del Espíritu Santo? Amén. Para todo aquel que clame, pida, golpee la puerta, se le dará. Porque Él ha prometido, no porque lo merezcamos, sino porque Él lo ha prometido, no porque hayamos hecho algo, sino porque Él lo habló, no porque seamos algo digno de alabanza, sino porque solamente su nombre reinará y será digno de alabanza, porque nosotros podemos fallar, pero la palabra de Dios, su palabra empeñada en redimirnos, rescatarnos, no fallará. La salvación, mis queridos hermanos, cuando hablen de redención, piensen en esto, en la vida de Ruth. No teniendo nada que ofrecer, viviendo de los despojos que quedaban del campo, fue redimida. Y no solamente fue redimida, fue vestida. Y no solamente fue vestida, se desposó con el dueño de todo. Y no solamente fue desposada, concibió hijos, y de su simiente, ¿quién nació? Jesús. El Señor se encanta en tomar lo que es indigno para vestirlo y llenarlo de hermosura. No digas que Él no te puede cambiar. Ten la certeza que si Él ha hecho esto contigo, conmigo, con Ruth, lo logrará. Pero lo que necesita es que dejemos el orgullo y podamos tomar la promesa y atesorarla en nuestro corazón y vivir con esa misión. Vamos a pedir ahí que apaguen a Val, por ahí que anda sonando. ¿Ok? Terrible es el espíritu de Satanás. Mis queridos hermanos, para terminar, hoy ya me pasé, me gustaría terminar con una oración en este momento. Amén. Levántate, mi querido hermano, si quieres recibir la promesa del Señor. Hay un ejercicio que quiero copiar, que es muy bueno, porque lo que falta en la iglesia es unidad. Tome la mano de su hermano. Tome la mano de su hermano. Cada uno tome la mano de alguien. Aquí nadie se salva solo. Dios tiene un pueblo. ¿Ok? Nadie se salva solo. Dios tiene un pueblo que marcha, y Moisés le dijo: dile al pueblo que marche. Que marche. Esa es la promesa. Marchen, que yo voy con ustedes si ustedes se entregan a mí. Oremos. Padre poderoso que estás en el cielo, aquí tomados de la mano tu pueblo, Señor, rindiendo su corazón, el orgullo, rindiendo nuestros pecados, todo aquello que nos separe de ti, Señor. Lo rendimos, Señor, para que tú mores en el trono de nuestro corazón, para que ya no seamos más nosotros, sino para que tú vivas en nosotros, Señor, y lo que vivamos en este cuerpo solo sea para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a marchar
a dejar de lamernos las heridas y a marchar, Señor, porque tú has prometido que si nos tomamos de la promesa, Señor, irás con nosotros. Permite que tú puedas traer a esta iglesia a aquellos que han de conocer tu palabra, y así como yo la conocí un día aquí, también otros la conozcan. Quédate con nosotros esta mañana y que tú seas, Señor, nuestra alabanza y nuestro canto hasta que entremos por las mansiones celestiales, brincando, Señor, y glorificando tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.